Tercera y última parte. Vamos a hablar ahora de los principios de la organización administrativa. Los principios son 4: jerarquía, competencia, centralización y descentralización. La jerarquía es una relación de subordinación entre los órganos superiores para dirigir e impulsar la acción, reglar conductas, designar integrantes, ordenar e inspeccionar la conducta o actividades de los inferiores. También pueden delegar sus facultades y abocarse de la competencia del inferior conforme los límites previstos, en nuestro caso nacional, en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos en el ámbito federal. La jerarquía es poder y la función jerárquica es el ejercicio de ese poder. Por tanto, presupone relaciones verticales y solo se presenta entre órganos de un mismo ente. Dos figuras típicas de toda organización son la línea y el grado. La línea jerárquica se forma por el conjunto de órganos en sentido vertical, unidos por una relación de subordinación, mientras que el grado es la posición o situación jurídica que cada uno de los órganos ocupa en dicha línea. Hablemos ahora de la competencia. La Procuración del Tesoro de la Nación ha señalado que la competencia es el conjunto de facultades, poderes y atribuciones que corresponden a un determinado órgano en relación con los demás. Constituye el principio que predetermina, articula y delimita la función administrativa que desarrollan los órganos y las entidades públicas del Estado con personalidad jurídica. Toda atribución de competencia, legal o reglamentaria, representa tanto una autorización como una limitación. La autorización para el cumplimiento de la función asignada y la limitación para que se cumpla esa función en el quicio de la ley y de los principios generales de derecho. La competencia es el primero de los elementos esenciales de todo acto administrativo. En este sentido, el artículo 3 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos establece: la competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieran expresamente autorizadas. La abocación será precedente a menos que una norma expresa disponga en lo contrario. Respecto a competencia, puede verse también el artículo 2 del DNU 1510 del año 97 en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el artículo 3 también del Decreto Ley 7647 del 70 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Resta decir también que luego de la reforma constitucional del 94, la competencia encuentra también su fuente en las convenciones, declaraciones y pactos reconocidos con jerarquía constitucional, aquellos del 75-22, en la medida que obligan al Estado a respetar los derechos reconocidos por estos instrumentos y, en consecuencia, a dictar las normas de cualquier carácter necesarias para hacerlos efectivos, como refiere el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La competencia se configura en términos jurídicos como un deber facultad, es decir, por un lado, constituye una obligación impuesta al órgano que debe ejercerla necesariamente, y por otro, una permisión o una atribución de la cual se puede disponer para cumplir la función atribuida. El alcance de la competencia administrativa, es decir, el límite de la actuación del órgano, ha sido objeto de debate doctrinario, elaborándose varios criterios o postulados que tratan de explicar esta cuestión que no resulta menor. El primero de ellos se refiere al postulado de la permisión expresa. La competencia del órgano, dice esta postura, equivale a la capacidad del derecho privado, pero la diferencia es que para las personas la capacidad es la regla y la incapacidad la excepción, en tanto que en el derecho administrativo sucede todo lo contrario. La competencia es la excepción y la incompetencia es la regla, y debe ser ejercida obligatoriamente por el órgano si le está permitido en forma expresa. Pero esta postura no alcanza para definir los alcances de la competencia. Los poderes razonablemente implícitos de lo expreso. En este caso se interpreta que la competencia surge no solamente de lo expreso, sino también de lo razonablemente implícito. Este es el caso de la emisión de los DNU antes de la reforma de 1994. La tercera variante es el llamado principio de la especialidad o finalidad. Este principio se vincula con el fin de la competencia de cada órgano o ente, esto es, los fines estatales que motivaron la creación del órgano, es decir, sus fines específicos, el cual emana de las atribuciones expresas, implícitas y facultades inherentes.
De alguna manera, es una traslación del artículo 141 del Código Civil y Comercial de la Nación que establece que las personas jurídicas pueden hacer lo que sea necesario para cumplir su finalidad. La crítica respecto a este principio es que esto no rige cuando la Administración declara un acto de gravamen o dicta una sanción administrativa. El último de los criterios que vamos a ver, y que es el más importante, es el criterio de lo implícito definido por la especialidad. Este enfoque sintetiza el principio de los poderes razonablemente implícitos y el principio de la especialidad, y sostiene que la competencia no surge solo de lo expresamente previsto en la norma, sino también de lo implícito en ella, definiendo el contenido de éste por el principio de la especialidad, tal como él es considerado por el derecho privado respecto de las personas jurídicas privadas. La especialidad no es un criterio autónomo, es un estándar teleológico que permite establecer el alcance de las competencias inherentes e implícitas. Se colisiona con el riesgo de poderes indeterminados y se acepta en parte la especialidad, pero únicamente desarrollado en mira de satisfacer derechos fundamentales indisponibles, pero no respecto de actos que representen gravámenes. Veamos los caracteres de la competencia. Estos son 4. Es obligatoria, es improrrogable, es irrenunciable y es objetiva. Es obligatoria porque se atribuye a los órganos estatales con el fin de que éstos la ejerzan activamente en los casos que correspondan, y la fuente de este carácter puede encontrarse en la Constitución Nacional, en el artículo 14, con el derecho a peticionar a las autoridades, que implica el deber de responder a esa administración por parte de la autoridad. Y en la propia Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 24, que reconoce que toda persona tiene derecho a presentar peticiones y a obtener pronta resolución. Es improrrogable, pues la competencia asignada o parte de ella no puede ser transferida por el órgano que la tiene atribuida a otro órgano diferente, salvo en aquellos casos en que esa posibilidad hubiera sido expresamente autorizada por la norma, y estas son excepciones a la improrrogabilidad, tales como la delegación, la vocación y la sustitución. Es irrenunciable en cuanto un órgano no puede privarse de una competencia atribuida o de una parte de cualquiera de ellas o del ejercicio de esa competencia, justamente por el carácter obligatorio que la competencia reviste. Y por último es objetiva en cuanto surge de una norma que determina la aptitud legal en base al principio de especialidad. ¿Cómo se clasifica la competencia? La clasificación es en razón de la materia, en razón del territorio, en razón del tiempo, en razón del grado y también en razón de la jerarquía. Hablemos de las excepciones a la improrrogabilidad, la delegación. Existen 2 tipos de delegación, la legislativa y la administrativa. La primera es ajena a la relación jerárquica. En tanto, la delegación administrativa tiene efecto entre órganos, ¿no? Entre sus órganos, los órganos de la administración, pudiendo presentarse de 2 formas: la delegación administrativa intersubjetiva y la delegación administrativa interorgánica. La primera de ellas es un vínculo entre entes públicos y no se encuentra previsto orgánicamente por el derecho público argentino. La delegación administrativa interorgánica, por su lado, consiste en la transferencia transitoria de facultades, competencias, por parte de un órgano superior a un órgano inferior, y como se ha visto, es una excepción al carácter de improrrogabilidad de la competencia. Es un medio técnico para la mejor organización y dinámica de la administración pública. No es un encargo del superior al inferior para que haga una tarea específica. Presupone un desprendimiento de un deber funcional. La competencia delegada sigue perteneciendo al órgano delegante, que tiene su titularidad. El delegante no es responsable de los actos y decisiones adoptadas por el delegado, dado que éste actúa en ejercicio de una competencia que le ha sido válidamente atribuida. La norma que autoriza a delegar, obligatorio por supuesto que existe una ley al respecto, es una regla atributiva de competencia que comprende simultáneamente a los 2 órganos, al delegante, a quien le es atribuida la potestad de delegar, y al delegado, quien podrá ejercer válidamente la competencia comprendida en la delegación. La autorización puede llevarse adelante mediante una ley de naturaleza constitucional, legal o reglamentaria, y de hecho se encuentra previsto en el reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, en el artículo 2 u 85, cuando se refiere al recurso de reconsideración, respecto de ministros y órganos directivos de entes descentralizados para delegar facultades en los órganos inferiores. ¿Cuáles son las consecuencias?
El órgano delegante puede en cualquier momento retomar el ejercicio de la facultad delegada porque se trata de una facultad propia. El poder jerárquico del delegante sobre el delegado, al ser amplio, incluye la atribución de expedirle instrucciones sobre el modo de ejercer las atribuciones y darle órdenes concretas para resolver un caso específico de una u otra manera. El delegado es responsable por el modo en que ejerce la facultad delegada, sin embargo, también lo es el delegante, como consecuencia de una actividad in eligendo o in vigilando, salvo que el delegado haya actuado por instrucciones escritas u órdenes verbales del delegante, en cuyo caso la responsabilidad de éste es plena. El delegante puede revocar los actos que dicte el delegado, de oficio o a petición de parte, por razones de legitimidad o de oportunidad. La subdelegación no es posible, salvo que se encuentre autorizada expresamente por una norma. Y por último, resta señalar que el caso de la delegación de firma no configura una delegación administrativa interorgánica, puesto que solo es a los efectos de la firma de actos. Hablemos ahora de la avocación. Hay avocación cuando un órgano superior jerárquico asume el conocimiento o la decisión de un asunto que corresponde al ámbito de competencia de un órgano inferior. La avocación es una manifestación de la función genérica de superintendencia del órgano superior, como enseñaba Fiorini. Este instituto se configura cuando, por un acto administrativo propio, un órgano determinado ejerce la competencia que materialmente coincide con la del inferior, sobre la base de que la competencia de éste se encuentra contenida en la del superior. Se diferencia de la revocación de la delegación en que esta figura supone que el órgano superior reasume el ejercicio de una competencia que originariamente le pertenecía a él, pero que transfirió al inferior porque una norma así lo autorizaba. La técnica de avocación es siempre procedente, salvo que una norma expresamente lo prohíba. Así dice el artículo 3 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. En el ámbito doctrinario se ha planteado otro supuesto de improcedencia de la avocación. El caso de la competencia atribuida al órgano inferior en virtud de una idoneidad especial. Quien no posee dicha idoneidad no podrá ser el emisor de una cuestión técnica. El artículo 2 del reglamento de la ley prohíbe a los ministros y órganos directivos de los entes descentralizados abocarse al conocimiento y decisión de un asunto cuando una norma le hubiera atribuido una competencia exclusiva al inferior. La Procuración del Tesoro agrega además que esta avocación está vedada cuando la competencia se otorgó al inferior de manera exclusiva. Si bien la restricción de la naturaleza técnica de la competencia no resulta aplicable al presidente de la Nación, la Procuración del Tesoro también entendió que dicha autoridad no podía abocarse a la emisión de dictámenes jurídicos obligatorios que corresponden a los servicios jurídicos permanentes, conforme lo señala la propia ley, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. El fundamento jurídico de la avocación se encuentra en la potestad jerárquica, por lo que descarta la emisión del instituto en las relaciones entre entidades descentralizadas y el jefe de la administración, dado que allí no hay técnicamente jerarquía, sino tan solo control administrativo de tutela. Por esta razón, tampoco procede que un ministro se aboque a decisiones de las universidades nacionales, dado que no tiene poder jerárquico sobre ellas, en su carácter de personas de derecho público dotadas de autarquía administrativa y autarquía económico-financiera. La avocación presupone subordinación jerárquica, y este solamente puede darse en el ámbito de órganos pertenecientes a un mismo ente público. En cuanto a la responsabilidad de los órganos, en la avocación la responsabilidad del inferior desaparece, pues en tal situación el acto es dictado directamente por el superior, quien asume plena y exclusiva responsabilidad. Hablemos ahora de la sustitución. Se entiende por sustitución la traslación temporal de la facultad de ejercicio de toda o parte de las competencias de un ente público a otro, impuesta como consecuencia de la falta de ejercicio de estas o de otras circunstancias anormales. Es una técnica de desapoderamiento unilateral de competencias. Las dos modalidades de esta técnica son la sustitución por subrogación y la sustitución por disolución. La primera se presenta cuando un órgano superior persigue por sí el cumplimiento de las obligaciones que son impuestas a los inferiores y estos las inobservan. La sustitución por disolución tiene lugar en el caso de incumplimiento generalizado de las obligaciones por parte de un órgano, frente a lo cual el superior procede a disolver, confiando a otro provisionalmente el ejercicio de sus funciones. Se critica la calificación como sustitución de situaciones que caben ser denominadas como suplencia. En los casos de una sustitución personal y temporal en la titularidad de un órgano, por vacante, enfermedad o ausencia, no hay sustitución en sentido estricto,
pues no existe traslación de competencias que permanecen en sede originaria. En la suplencia, los que se mueven son los titulares de los órganos, pues las competencias permanecen estáticas. En este supuesto, el reemplazo del titular de un órgano no influye en la competencia atribuida a dicho órgano. No se modifica la competencia existente, se mantiene inalterable, al contrario, se asegura la continuidad de su ejercicio. Y bueno, vamos a hablar de la centralización y la descentralización. La organización administrativa puede ser centralizada o descentralizada según que las decisiones del Estado sean resueltas por los órganos centrales de la administración o estén atribuidas a otros entes con personalidad jurídica. En el ámbito nacional, en el ámbito argentino, la organización administrativa se encuentra constituida por una administración central, conformada por el presidente de la Nación, la jefatura del Gabinete de Ministros, secretarías de Estado y distintos ministerios, con sus secretarías y subsecretarías y demás órganos desconcentrados, así como una administración descentralizada compuesta por decenas de entes. La centralización, en el caso de la centralización, los órganos administrativos se vinculan jerárquicamente, establecen relaciones interorgánicas y no poseen personalidad jurídica ni patrimonio propio. En este caso, la atención de los fines del Estado está a cargo del ente o entes centrales. Por eso se ha dicho que la centralización es un ordenamiento jerarquizado. Así entonces, la centralización, al constituir un sistema orgánico ordenado mediante relación jerárquica que dispone de un órgano central único, posee ciertos caracteres fundamentales. La competencia del conjunto se atribuye en principio al órgano central único, la actividad de los elementos que componen el sistema dirigida por el órgano central único, en virtud de sus poderes específicos, es reputada como competencia ejercida por el jerarca. También hay en principio una sola personalidad jurídica, la del sistema, que también es atribuida al jerarca. Y por último, las relaciones orgánicas que se establecen entre los componentes del sistema son de carácter interno y de naturaleza técnica, sin perjuicio de que tengan proyecciones jurídicas. La descentralización también puede ser territorial o funcional. La primera constituye una forma superior de descentralización política que supone una potestad normativa originaria. En el caso de la Argentina, son autónomas las provincias, conforme lo establece la Constitución Nacional, y en forma restringida los municipios, que se encuentran a mitad de camino entre la autonomía plena y otro tipo de descentralización, que es la autarquía. La autonomía provincial es íncita al sistema federal, conforme los artículos 5 y 31 de la Constitución Nacional. Esta autonomía implica el poder de organizar el gobierno local conforme a las normas constitucionales, dándose sus instituciones, rigiéndose por formas exclusivas de elección de sus autoridades públicas, que son independientes del gobierno federal. Regular el desempeño de sus funciones, capacidad de desarrollar dentro de su territorio el imperio jurisdiccional. La descentralización funcional o por servicio o institucional se estructura sobre la base de un criterio técnico y da lugar a que determinados servicios cometidos o prestaciones se confieran a un órgano administrativo con personalidad jurídica propia. En la descentralización funcional puede existir igualmente un ámbito territorial asignado, pero este elemento no es en este caso el que tiene valor prevaleciente, sino que ese rol corresponde a la atribución de un servicio o una función. Se la concibe como un principio de organización consistente en transferir competencias decisorias de la administración estatal a las demás personas jurídicas públicas. Y tiene las siguientes características: la existencia de entes públicos dotados de personalidad jurídica propia, la transferencia de atribuciones que pertenecen a la administración central a estos entes. La descentralización total, por supuesto, no es posible. Y por último, esta técnica no puede derivar en una plena y entera libertad de los órganos descentralizados. Debe existir un control más o menos amplio de poder central.